Un instante eterno, con el subtítulo Filosofía de la longevidad, es un libro del filósofo y novelista francés Pascal Bruckner, publicado en su idioma original en 2019 y traducido al español en 2021. Bruckner analiza el fenómeno de la extensión de la vida en nuestro mundo actual, el largo tiempo de la vida y su impacto en lo cultural, lo social y lo existencial. Es un libro dedicado a los que sueñan con una nueva primavera en otoño y desean retrasar el invierno lo más posible. El libro se abre con una frase de Bertolt Brecht: se debe tener más miedo a una vida mala que a la muerte. A finales del siglo XIX, ser joven era un obstáculo para cualquier carrera. Los jóvenes ambiciosos tenían que parecer mayores y empezaban a envejecer en la adolescencia. Se trató del triunfo de la gravedad que impone a la edad adulta, la edad honorable, como el único comportamiento civilizado de la humanidad. Aquella idea contrasta con la de nuestro tiempo, cuando cualquier adulto trata de forma desesperada de mostrar los signos externos de la juventud, la edad valiosa hoy en día. Se trata del vértigo de la regresión, en el que la cronología se altera y los valores se invierten. Para Platón, la escala del conocimiento seguía a la de las edades. Así, solo el mayor de 50 años podía alcanzar el bien, y por ende el gobierno de la República debía dejarse a una gerontocracia temperada, ancianos capaces de impedir la anarquía de las pasiones. Pero hoy hemos desarrollado otra visión sobre este tema. La madurez se percibe como un declive, como si madurar fuera siempre morir un poco, y la juventud se ha convertido en la reserva de todas las promesas. Nunca confíes en alguien mayor a 30 años, dijo Jerry Rubin, mentor de la generación hippie en los años 60. Y de esta inversión de valores nace el llamado culto a la juventud. Pero el culto a la juventud esconde una paradoja. Los que lo practican pierden cada día el derecho a reclamarlo, porque envejecen. Hemos transformado lo que es un privilegio efímero en un título de nobleza. La sociedad del culto a la juventud se caracteriza más que por el triunfo del hedonismo, por la obsesión por evitar la senectud, lo cual deriva en una falsificación de la eterna juventud. Actualmente, el paso del tiempo evidencia una brecha entre las representaciones de mi edad cronológica que con lo que siento. La edad ya no nos determina, es una variable más. Ya no queremos estar atados a nuestra fecha de nacimiento, pero tampoco a nuestro sexo, a nuestro color de piel o a nuestra condición social. Estamos dentro de lo que podemos llamar una era de generaciones e identidades líquidas. Exigimos el derecho a mover el cursor a voluntad. Cuando pasamos los 50, ¿queremos vivir mucho tiempo o vivirlo intensamente? ¿Queremos empezar de nuevo o queremos ramificarnos? ¿Cómo evitar la fatiga del ser, la melancolía del crepúsculo? ¿Cuál es la fuerza que nos mantiene a flote contra la amargura o la saciedad? Podríamos situar a 1945 como la frontera temporal en la que la vida ha dejado de ser breve. La medicina nos ha otorgado una generación extra. 3 meses adicionales de vida cada año. Hoy, 1 de cada 2 niñas que nacen llegará a los 100 años. Lo más significativo es que desde los 18 años sabemos que vamos a vivir un siglo, como le pasa hoy a los millennials. Y eso cambia toda perspectiva sobre estudios, carreras, familia, amor, haciendo de la vida un largo camino que permite fracasos y reanudaciones.
A partir de ahora, tenemos tiempo. No hay necesidad de apresurarse. Vivimos una vida demasiado corta y demasiado larga al mismo tiempo, oscilando entre el aburrimiento y la urgencia. El tiempo se ha convertido en un aliado paradójico. En lugar de matarnos, nos lleva, vector de la angustia y la alegría, mitad huerto, mitad desierto. Hoy ya no existe una ancianidad. Hay muchas edades ancianas. Y quizás solo la fase de ancianidad que se encuentra inmediatamente antes de la muerte merece ese nombre realmente. La extensión de la longevidad no es una mera suma de años, sino que cambia profundamente nuestra relación con la existencia. Permite que varias humanidades diacrónicas cohabiten en la Tierra con diferentes referencias y diversos recuerdos. ¿Qué hay de común entre yo y yo mismo? Entre el que fui una vez y el otro en que me he convertido. ¿Qué hay de común entre la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría con un joven que crece en ambientes de pantallas y de hipertecnología? La longevidad desarma las incompatibilidades. Hoy en día, uno puede ser una cosa y otra. Padre, abuelo y bisabuelo. Puede ser anciano y deportista. Somos como Matusalén en todos los sentidos. Los linajes se entrelazan en lugar de seguirse. Las jerarquías familiares se sacuden. La existencia ya no es una flecha que lleva del nacimiento a la muerte, sino que se trata de una duración melódica, un mil hojas de temporalidades superpuestas, que llega a omitir el desenlace, envuelto en una incertidumbre fundamental. Disfrutar de un suplemento es guardar luto por el luto. El verdugo colgó su hacha y el último capítulo de un libro puede ser tan emocionante como los precedentes. Después de los 50 años, cada uno se ha convertido más o menos en lo que estaba destinado a ser, y se siente libre para perseverar en su ser o reinvertirse a sí mismo. Ya no se trata tanto de elegir la propia vida como de perpetuarla, influenciarla o enriquecerla. Ahora la pregunta existencial es: ¿cómo hacer uso del sobrante de vida que nos es dado? Una cuestión a entender es que la ciencia y la tecnología no han prolongado la vida, sino la vejez. Por eso la verdadera maravilla sería mantenernos a las puertas de la muerte con el estado y apariencia de los 30 o los 40. Pero la esperanza de vida con buena salud se estanca. Vivimos más. Se nos han asignado 20 años de vida adicional, pero en muchos casos de vida ya agotada. Por eso el terror a envejecer aumenta a medida que la vida se alarga, y ese terror aparece cada vez más prematuramente. Los jóvenes de 20 años congelan óvulos y se someten a operaciones estéticas en el umbral de la existencia. La cirugía se ha convertido en el accesorio de toda una generación que sueña con la metamorfosis. La piel nunca está suficiente firme, lisa, el pecho lo suficientemente elevado. El pánico de no aceptarse se instala cuando se deja la infancia. Pareciera que debemos curarnos de esta enfermedad mortal que es vivir. Cada vez se distingue menos entre las fatalidades modificables, como retrasar el deterioro físico, y las fatalidades inexorables, como la muerte. Y en esa confusión, la muerte ya no parece ser el fin normal de la vida, sino un fracaso terapéutico. Cuando el tiempo restante se va acortando, hay que forjar
una moral provisional. La ancianidad se creía el momento de irse liberando del apetito codicioso de los placeres terrenales. Pero no es seguro que tal abandono les parezca atractivo a algunos de nuestros contemporáneos. Incluso podría suponerse lo opuesto, que el secreto de una vejez feliz radique en cultivar todas las pasiones, todas las capacidades, en no abandonar ninguna curiosidad, en lanzarse a retos imposibles, en continuar hasta el último día amando, trabajando, viajando, abierto al mundo. La vejez debe ser reconstruida, porque el dictado que ordena resignarse debe ser desafiado. Debemos envejecer en paz, pero no resignarnos. La edad es una convención social basada en una realidad biológica, pero siempre es posible cambiar la convención. Al final, por supuesto, seremos derrotados, pero resulta importante no interiorizar nunca la derrota, ni siquiera al final. Entramos en el otoño de la vida sin guías, sin modelos que atravesar, porque somos habitantes de un tiempo que no existía en la vida de las personas hasta finales del siglo XX. Vivimos una dilatación temporal y tenemos la posibilidad de volver a arrojar los dados una vez más. Hacer deportes, viajar, trabajar, gozar. La vida es una incertidumbre que perdura. Oscilamos entre la promesa y el programa. Mientras la promesa sea superior al programa, nos mantendremos en el camino. Sin embargo, hay muchas cuestiones que revisar, porque vienen generaciones enteras de pseudoadultos que parecen haber pasado directamente de la adolescencia a la senilidad, omitiendo la madurez. Personas que se mantienen jóvenes hasta que envejecen. ¿Será esta nueva etapa una madurez reconfigurada o una posadolescencia agitada al borde del abismo? Probablemente nos encontremos en una tensión entre ambos estados. Por un lado, hay un creciente gusto por la naturaleza, el estudio, el silencio, la contemplación. Y por otro lado, hay un renovado apego al placer en todas sus formas. Desde la niñez fabricamos nuestras tradiciones, lo que llamamos rutina. Por eso la rutina no es un accidente desafortunado, sino el marco que nos permite mantenernos de pie. En ese conjunto de automatismos que nos construyen y nos frenan al mismo tiempo, para que un evento surja en medio de la monotonía se necesitan horas en blanco, una duración neutra que lleva tiempo. Se necesita una rutina. Sin monotonía no es posible ninguna transformación. Con raras excepciones, nuestra existencia no es una novela en la que todo el tiempo suceden cosas. La vida suele permanecer idéntica a sí misma, una vida en la que no pasa nada o casi nada. La vida real no es heroica, es una vida con los pies sobre la tierra, y a partir de cierta edad, la continuidad se antepone a la novedad. La precaución no será tanto cambiar la propia vida como preservar lo mejor que se tiene de ella. Tenemos una visión del pasado dividida entre dos clichés. Por un lado, una suma de maravillas, después de la cual el interés disminuye, representado en la frase «la vida era mejor antes». O bien, por otro lado, la vida es el prefacio imperfecto de un futuro que lo cumplirá. La primera es la concepción de los conservadores, la segunda de los progresistas. Debemos envejecer sin dejar que nuestros corazones envejezcan, mantener el apetito por el mundo, por los placeres, por la curiosidad. De este modo, las dos temporalidades que nos habitan, el tiempo lineal y el tiempo cíclico, parecen reconciliarse. La reanudación es un recuerdo hacia adelante, decía Kierkegaard, una nostalgia positiva que crea futuro. La vida no se compone de otra cosa que repetir y repetir, repetir un deporte, una práctica artística, una disciplina, un papel teatral, releer un clásico,
volver a casarse, reunirse con un amigo. Como una espiral, la vida vuelve, pero nunca vuelve al mismo lugar, y eso genera la ilusión de estar gestando una nueva vida. Por eso no se trata del eterno retorno de Nietzsche, porque nada vuelve igual. Repetir es una reiteración que inventa. El sociólogo estadounidense David Riesman sostiene que, mientras los cuerpos no se conviertan en enemigos activos, los hombres son inmortales, debido a su capacidad de renovarse a sí mismos. ¿Qué queda por hacer cuando crees que lo has visto todo, que lo has vivido todo? Empezar de nuevo, porque el tiempo nos permite la repetición cuantas veces queramos. No se trata de actuar como si fuéramos a durar décadas, de planear y proyectar. Norberto Bobbio solía decir que corro a mi ruina y donde dejo de correr, allí está mi ruina. Hay muy pocos orígenes en una vida aparte del nacimiento, pero hay innumerables renacimientos, giros y deslizamientos. El hecho de que la vida después de cierta edad se haga más predecible no la hace menos interesante. Frente al tiempo tenemos dos estrategias: disfrutar el momento o despreocuparnos por su duración. Esto se traduce, según los antiguos, en dos preceptos: vivir como si fueras a morir en cualquier momento o vivir como si nunca fueras a morir. La opción entonces es escoger entre el carpe diem y el proyecto. Vivir como si cada día fuera el último es una postura estoica y noble, pero difícil de lograr. Porque pensar cada noche que el último día acaba de terminar se convierte en una afectación insoportable. Que solo el presente es felicidad, como menciona Diógenes, es una posición filosóficamente atractiva, pero existencialmente insoportable. Por eso, mientras nos alimentamos de esta ilusión, la esperanza es la que dominará la escena y la experiencia. Incluso un hombre a punto de cumplir su centenario hace planes y dice, mañana. Cada persona dialoga en su interior con las diversas generaciones que viven en uno. El niño que fue, el adulto que es y el anciano que será. Mientras se sostiene el diálogo entre estas tres etapas, la vida se mantiene a flote. Lo que la edad madura envidia de la juventud no es solo su empuje o belleza, es tener tantas cosas por aprender y descubrir, tantas vidas que vivir, tantas pasiones para experimentar. Por eso debemos mantener ese apetito hasta el final, a una costa de ser ingenuos. Todas estas vidas inacabadas que llevamos enrolladas pueden a veces surgir y dar lugar a una nueva corriente temporal, un nuevo inicio. La vida se escribe con letras minúsculas, pero es una larga carta. Encaramados en los últimos pisos de la existencia, no tenemos la opción de descender. Por eso no hay otra alternativa que continuar, paso a paso. Si la vida se compara con una escalera, al subir tomamos conciencia de que los últimos peldaños se apoyan en el vacío, pero aún así tenemos que seguir subiendo, como si el ascenso no fuera a detenerse nunca. En general, el atractivo de un ser humano disminuye con el tiempo, de la misma manera que el precio de su vida para una compañía de seguros. Un bebé vale infinitamente más que una persona de 60 años, y por supuesto un estadounidense vale más que un africano. Somos capitales que se van depreciando de manera gradual a medida que avanzan los años, y pasado un umbral, nuestro valor material desaparece. En materia de amor, los ancianos sufren como sufren todos los que han sido rechazados. Y nuestra sociedad, al hacer del goce la energía central de la vida, penaliza a los que están desterrados del territorio del placer, como ser los solitarios o los viejos, los privados de un asiento en el banquete de la voluptuosidad. La frustración es más fuerte aún en tanto en nuestros días el hedonismo se ha impuesto como norma.
creer que los mayores se van desligando de los desórdenes de la pasión es un malentendido total. Amamos a los 60 igual que a los 20. No cambiamos. Los que cambian son los que nos miran de forma diferente. Los más viejos tenemos las mismas emociones, las mismas penas, las mismas locas aspiraciones, pero con una importante salvedad. Nuestras peticiones, ahora, están prohibidas. La vejez encarna una doble utopía. Por el lado negativo es que es vista como la antesala de la muerte. Por el lado positivo es que representa el improbable lugar que nos permite liberarnos de la libido. Se supone que a la edad avanzada realizaríamos el sueño de toda la humanidad, el fin de la sexualidad, sentir la pasión de dominar todas las pasiones. Por eso se considera que los ancianos ingresan en la era de la sustracción, que es el momento en que se superan los desórdenes de los sentidos ante la reducción de los apetitos. Y frente a ello, la gran dificultad es que la gran madurez también está atravesada por apetitos, pero ahora sin permiso para ser manifestados. Si la mayoría de las parejas de larga duración perduran y experimentan un ininterrumpido compañerismo, cuando un nuevo matrimonio se presenta en la edad madura, se hace en base a un valor que es una gran conquista de la edad: el valor de la indulgencia. Este nuevo encuentro se convierte en una convivencia templada o apasionada, pero marcada por la tolerancia a las imperfecciones del otro. Las expectativas físicas son menores porque las expectativas espirituales son mayores. Se prefiere la complicidad y la ternura a la vanidad. La verdadera tragedia es que un día dejemos de amar y codiciar, porque lo verdaderamente opuesto a la sexualidad no es la abstinencia, sino el hastío de vivir. Tan pronto como Eros y Ágape se callen, Tánatos ya habrá ganado. Hay vidas permanentemente dedicadas a lo no realizado, a lo que podría haber sido y que no fue. Todos podríamos escribir la historia de los destinos evitados. Muchos nacieron en el momento equivocado. Se equivocaron de siglo, de pareja, de escuela, de amigos. Era una tipología de la puntualidad en la vida, como en la historia. El paranoico llega temprano, desafiante, para comprobar qué es lo que le espera. El narcisista es tardío por principio. Le gusta que lo quieran, posterga sus compromisos, quiere sentir la dedicación que se le otorga. Solo el neurótico ordinario tiene el culto al rigor y llega a tiempo. Estúpidamente a tiempo. ¿Deberíamos estar a la vanguardia de nuestro tiempo? ¿Coincidir con él? ¿O ir a remolque? Demasiado tarde es la frase. Todas esas cosas maravillosas que no supimos ver, saborear o cantar. La mujer o el varón que no supimos amar. Las personas a quienes abandonamos e hicimos sufrir de manera innecesaria. Ese amor maternal desbordante que tanto nos molestaba y que ahora echamos de menos. Demasiado tarde. Siempre somos lúcidos a posteriori. La inteligencia sobreviene después del error. Pero el demasiado tarde es la coartada eterna del derrotismo, porque a los 80 como a los 20 hay tiempo. La audacia consiste en no sucumbir a la fatalidad de lo irreversible. Los griegos llamaron kairos al momento propicio en el que hay que actuar, entre lo temprano y lo tarde. El arte de deslizarse en los intersticios del tiempo. Por eso llega un momento después de los 60 en el que surge el imperativo temporal de ahora o nunca, porque ya no tendremos una segunda o tercera oportunidad. Llega un momento en que es demasiado tarde para el demasiado tarde. Para los antiguos, conocerse a sí mismo significaba tomar conciencia de los propios límites dentro del cosmos. Ajustarse al rumbo de las estrellas
evitando el pecado mortal del exceso. Para los modernos, por el contrario, el yo debe desarrollar todas sus facultades a riesgo de atrofiarse. La autenticidad, que es la conformidad con el yo más profundo, debe predominar sobre la convención. Debes cultivar tu singularidad no porque sea buena, sino porque es tuya. No te deberías resistir a ninguna inclinación porque tu deseo es soberano. Todo el mundo tiene deberes, excepto tú. Eso somos hoy. Un enorme yo. Nos hemos construido a nosotros mismos y nos gustaría reconstruirnos o deconstruirnos. Es aquí donde la edad tal vez introduce clarividencia en esta proclamación del yo. Pero la idea de que cada uno escribe el guión de su destino como le place y lo desea es una promesa claramente ambigua, porque omite la desigualdad social y todo tipo de discriminaciones y condiciones que lo impiden. Envejecer es pagar una deuda infinita, una deuda con los otros, porque estamos hechos de todos aquellos en los que hemos creído. Cada uno de nosotros es una obra colectiva que dice yo. Pero el viaje hacia uno mismo solo tiene valor en la medida que permanezca incierto e incluso ignorado. Es el movimiento lo que apreciamos, más que el objetivo. Es el seguir en movimiento lo que nos hace sentirnos vivos. Solo tenemos que fallar, dijo Samuel Beckett. Intentar, fallar de nuevo, fallar mejor. Incluso a una edad avanzada todavía no somos los que podríamos ser. La propuesta es diferenciar lo potencial de lo posible. Lo potencial es crucial en la adolescencia cuando se trata de desplegar los propios talentos y las propias facultades. Pero lo posible es de otro orden, externo a uno mismo, un compromiso entre el mundo y mis aspiraciones. Con lo posible pasamos del gobierno de uno mismo a la expansión de nuestro ser a través de la realidad. Por eso cuando tenés 60 años estás en el camino de lo posible y es menos cierto que solo el límite es el cielo. Nuestra época está cantando un extraño lamento. La muerte está amenazada. Nos encaminamos a una escasez de muertes. La lucha contra la muerte se ha convertido en la meta de los ricos, que quieren huir de ese destino común, el gran igualador. La inmortalidad, o más bien la amortalidad, se convierte en una reivindicación de los más acaudalados, deseosos de tener ese privilegio supremo. Ingresamos en tiempos de transhumanismo, tiempos de clones, órganos artificiales, cyborgs e inteligencia artificial. Pero, ¿el hecho de poder alcanzar a vivir 1000 años lo hace deseable? La vida sin el horizonte de la muerte no es más que una larga pesadilla. Y de todas las formas de aburrimiento, la de los inmortales parece ser la peor, porque están condenados para siempre. La belleza y la perfección solo son preciosas porque no duran. Todo desaparecerá. Las lenguas desaparecerán, las especies e incluso los imperios desaparecerán. ¿Qué pasaría si esto no sucediera? La tristeza de lo irrevocable sería seguida por la desesperación de lo interminable. Si no se hundiera todo, incluidos nosotros mismos algún día, la vida sería intolerable y la permanencia tan horrible como la desaparición. La existencia no consiste en un maratón en el que haya que aguantar el mayor tiempo posible, porque si todo se reduce a la simple conservación de nuestros órganos, la vida sigue teniendo valor. El riesgo es que en lugar de la inmortalidad, solo accedamos a una decadencia sin grandeza. La muerte no es un mal, escribió San Agustín, cuando sucede tras una vida buena, porque abre las puertas del paraíso.
Pero, a diferencia de lo que sostenía San Agustín, hoy nos ocurre lo contrario. Porque la vida para nosotros es el valor supremo, al que todo se subordina. Y frente a ello, la muerte y el dolor se vuelven intolerables. Es en verdad terrible perder la esencia, pero el sentimiento de una existencia plena no hace que el final sea menos atroz. Incluso podríamos decir que es lo contrario, ya que una vida plena es más reacia a terminarse. Hoy la muerte parece no ser un acontecimiento de la vida. En palabras de Epicuro, la muerte no significa nada para nosotros, porque cuando existimos, la muerte no está ahí, y cuando la muerte está ahí, ya no existimos. Pero el hecho es que la muerte ocurre, nos guste o no. Y ninguna religión o filosofía, no importa cuán generosa que sea, puede ocultar el miedo a la muerte. Un día dejamos el escenario y el banquete continúa sin nosotros. Y si bien mi muerte es ciertamente terrible, lo es mucho menos que la desaparición de las personas que amo. La primera es una formalidad atroz, pero la segunda es una catástrofe ontológica. Los egipcios decían en el libro de los muertos que las personas mueren 2 veces. Una vez cuando el alma abandona el cuerpo y otra vez cuando muere la última persona que te recuerda. Por eso es que no morimos exactamente el día de nuestra muerte. Por eso, mientras amemos, mientras creamos, seguiremos siendo inmortales. Pero como solo se nos permite una breve eternidad, debemos apreciar suficientemente la vida como para aceptar que nos abandonará algún día y dejar su disfrute a las generaciones siguientes.